Buenas, buenas. Bueno, voy a invitarla a... Ahí estamos. Muy bien. Bueno, aquí estamos en este primer directo. Hola, Romina. ¿Qué tal, Azu? Bien, muy bien. Ahí Colocando la llegué. camarita. Está muy bien. Bueno, un gusto tenerte acá en este plan de antilunes. No voy a decir de anti San Valentín porque tampoco es que estemos en contra, solo que se dio así, ¿por qué no aprovechar? Ya decir San Valentín para mí es extraño, ¿no? Para mí era el Día de los Enamorados, igual para mí el 14 es el cumpleaños de mi abuela, siempre me importó más eso que todas las cosas estas tan así comerciales. Así que, bueno, se va a ir conectando gente, pero también me gusta arrancar de cero porque después esto queda grabado y si no hay también ahí un, un tiempo muerto en el medio que es un poco molesto. Para quienes no la conozcan, para mí es un gran placer tenerla a Romina Duval acá. Muy brevemente, a ninguna de las dos nos gusta, como lo dijiste, el granito de los El granito de escritores, los escritores, claro, el monumento, es decir, en los el fulano monumentos, nació ¿no? al premio, ¿no? Nació, vivió, hizo un máster, ¿no? Todo ese tipo de cosas no nos interesan, pero a mí siempre me gusta hablar de los libros. Es autora de El signo de los tiempos, de Desencanto y de La mala fe, ¿sí? Este se consigue todavía, estos dos es un poco más difícil. El signo de los tiempos por el que ganaste el premio nacional, ¿verdad? De cuentos. El segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, este había estado finalista en el Nueva Novela, ¿no? De Página 12, digo Así bien. es. Sí, sí. Bueno, obviamente la pueden googlear, pueden ver muchas otras cosas que ha hecho. Pero a mí siempre me ha gustado mucho lo que hace Romina y tenía muchas ganas de arrancar además con ella. Estamos así como estrenando, yo estreno hacer un vivo yo directamente y ella es la primero que participa siquiera, ¿verdad? Sí, 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 es medio raro. Me veo en la pantalla, te veo a vos, me siento cómoda porque como no veo gente, es como que estoy Eso es lo más hablando. lindo, Sí, claro. Está esa gente que se va a ir conectando y demás, después lo verá gente grabado y todo lo demás, pero bueno, es lo lindo, ¿no? Es una charla entre nosotras, como tantas que hemos tenido sobre literatura, que es lo que más nos divierte, la verdad. sí. Yo le había titulado a esto, espero poder convencer a más víctimas para tener este tipo de charlas, pero del proyecto al libro, también porque, perdón, me estaba sonando el celular, porque por supuesto Ley de Murphy, uno está haciendo algo y por supuesto tiene que pasar. Del proyecto al libro, porque algo que yo vengo pensando por mi propio proceso, pero también proceso de alumnos, ¿no? Que este camino que se da de cuando uno está escribiendo, pero no está con constancia, no tiene que ver con encontrar, tengo un proyecto, ¿no? Estoy ya más encaminado hacia un proyecto y ahí aparece esto de ganarle al cotidiano y encontrar el tiempo para escribir y ponerse de manera regular, ¿no? Como un proyecto que por ahí todavía no está bien definido, no es que uno sabe, voy a escribir una novela o voy a hacer este libro de cuentos según esta temática, son como intuiciones de que hay algo ahí que uno no quiere hacer y a medida que va avanzando eso se va definiendo hasta que llegamos a ese primer borrador y uno ya tiene idea de qué es lo que está haciendo, qué es ese libro en algún momento de ese tramo y ahí ya va llegando, ¿no? A ese primer borrador, ese mal necesario que es el primer borrador, pero que por lo menos ya es una idea más acabada. Y lo que tenía ganas de charlar era de eso, cómo se te daba a vos ese proceso, cómo lo habías vivido en alguno de tus libros, cómo lo vivís ahora, porque eso también va cambiando, así como uno cambia las rutinas, va encontrando también otras maneras, ¿no? Sí, es una pregunta, digamos, como muy compleja y también muy personal, ¿no?
En mi caso, Te escucho digamos, un no es lo poco mismo el libro. bajo. Te escucho un ¿Trabajo? poco bajo. Antes te escuchaba mejor. ¿Ahora? ¿No? Uy, qué Mm, macana. no, ahora sí es mi celular que cuando sonó el teléfono pasó algo. Si hay alguien de la gente que está ahí que me puede decir si A ver, Romina la escucha alguien que bien, o sea, te me llego a escucha. escuchar, pero se escucha un poco bajo. No sé, tengo el volumen alto, no sé si capaz. A Cosas que ver, pasan. ¿te escucha? ¿Te escucha bien? Ah, perfecto, gracias. Bueno, Se escucha bien, bien, listo, adelante. Eh, entonces, no, que estaba diciendo que no es lo mismo un libro de cuentos que una novela, que un libro de cuentos, como que uno va juntando los cuentos, ¿no? A lo largo de los años y un día dice, bueno, voy a hacer una selección, estos cuentos tienen algo en común y puedo hacer un libro de cuentos. En general sucede eso, salvo que sea un libro de cuentos temáticos, que también uno lo va armando, yo por lo menos lo voy armando más lentamente. En cambio, la novela es como que es más, es un proyecto a largo plazo también, pero tiene como más sabor a aventura, ¿no? Es decir, una novela da muchas sorpresas, porque es como todo un universo, ¿no? Los cuentos, bueno, cada uno es un universo cerrado, un pequeño universo cerrado, pero la novela uno tiene que estar digamos, viviendo con esos personajes y a veces pasan cosas que uno no espera, ¿no? Es decir, no sé, capaz un personaje que no tenía importancia toma mucha relevancia o, digamos, la trama o, digamos, lo que queríamos contar se va transformando mientras uno va, digamos, le pasan cosas. Es decir, la novela siempre tiene como muchas sorpresas. El cuento me parece que es como, bueno, uno ya tiene que saber a dónde va. Entonces, tu pregunta era, digamos, esos proyectos, cuando uno está en la nebulosa, ¿no? Es una búsqueda, la verdad que yo nunca cumplí mis planes, para decirlo así. Es decir, yo me escribo un montón, digo, esto se llama así, tiene tal edad, le va a pasar tal cosa, y todo eso lo tengo que escribir para no cumplirlo. Es decir, yo ya entendí. O sea, al principio me sentía muy frustrada, porque decía al final, pero no, en realidad uno se da cuenta, uno está como escarbando. Y esa historia, que al final termina siendo muy común, ¿no? O muy trillada para lo que termina siendo la historia que realmente queda, es porque uno necesita pasar por ahí. Uno, cuando crea, no crea de manera, o por lo menos a mí, uno está lleno de cine, de libros, es decir, uno no crea de la nada. Entonces, te sale, no sé, algo, una mezcla entre algún personaje que te gustó de cine o de un libro, y después vas buscando, bueno, en ese personaje, entonces, en personaje, ¿dónde está lo genuino? ¿Dónde está uno ahí? Es como un parecido a la escultura, ¿no? Uno va como picando, 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 y abajo hay una forma, pero hay que romper, digamos, ¿no? Hay que ir como buscando, ir tallando para encontrar la voz de uno, el personaje, y eso no se encuentra de un día para otro. A mí me lleva mucho tiempo, y No, cuando y lo no hay un a encuentro, priori, no hay un a priori para eso, digamos, no es algo que vos podés delinear en el a priori, es en el día a día, en estar sentado en la escritura, que eso va apareciendo. Me gustó mucho esa imagen de la forma, ¿no? Encontrar, porque a veces la gente cree que ya aprendiste, bueno, ya tenés dos, tres novelas, entonces la cuarta es más fácil. No, porque es encontrar la forma que ese libro te está pidiendo, ¿no? Que esa historia puntual está necesitando. Y encontrar eso es todo un laburo. sí, es como prueba y error. Uno va probando, es decir, eso es la corrección, ¿no? No es que uno se sienta y te sale todo como lo tenías. Es decir, la cabeza pasa todo al papel o a la pantalla. No es así, y por suerte no es así. Yo al principio pensaba, en mis primeros años, ya, ¿por qué no sale, en el papel no sale lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Porque el otro te lee y la idea que uno tenía no había salido.
Y hoy me parece que eso es lo lindo de la escritura, ¿no? Eso de ir buscando, decir, bueno, por qué no sale esto? Porque en definitiva es eso, es ir buscando, ir como, digamos, buscando algo que valga la pena, porque la verdad que uno, si yo me puedo sentar todos los días a escribir una página, no me cuesta nada, las puedo ir sumando. Y después, no sé, diré que es literatura experimental o que es mala literatura y que quiero escribir mala literatura, no sé. Pero no es lo que me interesa el trabajo, digamos, una búsqueda de personal, es decir, lo que quiero contar y de cómo lo quiero contar, que ese es otro tema, ¿no? Así que no, sí, no es algo, no es como, creo que decía Víctor Hugo, decía, Dios dicta, yo escribo. A mí no me dicta nadie, pero yo laburo y a veces me dicto. Ahora, estabas hablando antes, ¿no? Decís, bueno, hay diferencia entre el cuento y la novela, obviamente porque el cuento uno arranca con una dirección, pero cuando uno lo piensa en términos ya de proyecto, ¿no? Porque una novela lo que tiene es que, después vamos a hablar, que te quiero preguntar en algunos casos puntuales, sobre todo de los primeros libros, ¿no? Pero una novela de última, cuando uno descubre que está escribiendo una novela, bueno, ya sabes que es un proyecto en sí mismo, ¿no? El cuento lo que tiene es que son como microproyectos, ¿no? De irlo cerrando. Ahora, cuando aparece el proyecto libro, por ejemplo, con el signo de los tiempos, que además es el primer libro que vos publicás, ¿no? ¿Cómo se dio eso como proyecto? ¿Cuándo dijiste, bueno, quiero armar un libro y el eje es un poco esto? Mira, es una historia que ya tiene unos años, pero se remonta en la época que yo iba al taller de Liliana Hecker, eh, y la verdad que no me acuerdo bien, pero creo que yo ya tenía muchos cuentos, y no sé si no fue la propia Liliana que me dijo, bueno, juntá, elegí los cuentos que más te gusten o que pienses que funcionan y ponete a trabajar. Y fue a propósito, no sé si había un concurso, si era este el que gané o había otro antes, me puse a ajustar, es decir, hice una selección y me puse a laburarlos mucho. Y nada, y ¿Y los recordás presenté. cómo pensaste esa primera selección? Más allá de que uno empieza por decir los que me parecen que están mejor, ¿no? Pero si lo pensaste con una lógica de libro o todavía no. Porque hay Eh, cosas que uno aprende con los años también, ¿no? sí, creo que sí, que había una lógica que es que la de el universo de los jóvenes, el sufrimiento, todo lo que se ajustara, digamos, a un libro de cuentos donde todos los personajes son muy jóvenes y creo que por ahí va el eje, ¿no? Pues tenía otros cuentos, También hay pero una cuestión con lo familiar, ¿no? Los vínculos familiares, los tironeos, las relaciones familiares que también hay en varios, ¿no? Como que atraviesan a estos protagonistas que, como bien decís, ¿no? Sí, son todos más bien jóvenes y además es también, bueno, por algo se llama el signo de los tiempos, ¿no? También es un retrato de época, mm, de una determinada época, ¿no? ujú. Argentina. Y porque Desencanto, ya que estoy la muestro, ¿no? Es tu primera novela publicada, pero no es la primera novela escrita, en realidad, ¿no? Había Mm. otra antes. Con ese primer proyecto, ¿por qué pones esa cara? No, porque me llevas a tiempos remotos y si bien soy memoriosa, sí, está bueno hablar de eso, sí, ¿por qué no? Sí, esa novela, de una novela, digamos, para mí que era una novela sobre adolescentes y una novela adolescente. ¿No? Si hoy me decís querés publicar esa novela, te digo, no, ni loca. Me Eh, imagino. Pero ¿en qué momento? Porque lo que me interesa también es cuando uno, digamos, cuando uno va avanzando y uno tiene por ahí más oficio, aprende a estar más cómodo, como decís vos, también con la duda, ¿no? Con, bueno, estoy arrancando algo, no sé qué va a ser y vamos viendo y demás. A veces uno cree cuando está empezando, por lo menos yo eso lo noto, como esa necesidad de cierta certeza que cuando uno después tiene más oficio dice, mira, no es tan sencillo, ¿no? Pero con esa primera novela, ¿vos sabías que estabas escribiendo una novela o en qué momento dijiste para esto me parece que va a ser para una novela? ¿Te acordás? me mataste, la verdad que no, si te digo te miento, no. Creo que había varios personajes y posiblemente empezó con algún cuento largo y se empezó. En realidad es una novela. Eh, y no, digamos, yo la trabajé mucho, pero eh,
era muy joven y es, digamos, si me representaba en esa época. Hoy por hoy, no sé qué haría, no sé, hace años que no la leo, pero eh, por suerte que Mientras no la sepas publiqué. en qué drive quedó. Drive, sí, sí, no sé si capaz está no creo que está en Word, así que Eso va a estar más complicado. Bueno, pero entonces Desencanto, vamos a Desencanto. Desencanto ya la empezaste como diciendo, sí, estoy escribiendo una novela. ¿Cuál fue el disparador puntual de Desencanto y cómo se fue dando hasta que dijiste, para este es el proyecto que yo tengo? sí, Desencanto fue la primera novela, es decir, yo ahora tengo escritas otras novelas inéditas y más o menos, como vos decís, uno aprende a vivir con ciertas incertidumbres y dice, no, bueno, estoy en la búsqueda, es normal escribir, de tirar. Desencanto eh, era como, no, realmente era nueva en la aventura y no sabía que era una aventura. Y la verdad que empecé a escribirla y no sabía dónde iba, no sabía dónde iba a dónde iba a ir la novela, y me acuerdo que creo que era la presentación de Ron, un libro de Ronnie, sino que le había dado la mitad de la novela a Liliana, y Liliana me dijo, esto es una novela, viste como es ella categórica, esto se nota que es una novela, y yo Pero pensé, vos ay, no qué es que suerte. dudabas que era, vos no sabías si era una porquería, pero vos no dudabas que estabas escribiendo una novela. No, a ella me dijo como esto se nota porque que como que había una problemática que era bien de novela, y, y yo pensé, qué suerte, porque yo no la veo, no la veía todavía, me faltaba la otra mitad. Pero ella ya la había visto. Entonces, bueno, sí, estaba, tenía que seguir callando, ¿no? Pero ella vio que eso era una novela y yo estaba realmente, no es que veía un cuento, pero no, estaba en esos momentos en que uno dice, bueno, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué pasa? Que son horribles, que uno dice, hasta acá escribí, y después no sé, y pasa, y hay que esperar, porque la historia sigue y cierra, bueno, a veces no, pero digamos, a veces es cuestión de tener paciencia y esperar. ¿Y recordás cuánto tuviste que esperar para ver la voz, para decir sí, tenía razón? O sea, en algún momento dudaste, porque digo, está bien, la maestra siempre está ahí, ¿no? Pero en algún momento dudaste de no, para mí no, sí, está bien, ella vio la novela, yo no sé dónde está, me voy a poner a escribir otra cosa, o a partir de ahí dijiste, bueno, ok, la tengo, yo todavía no la veo, pero la tengo que encontrar. Sí, yo soy más bien tenaz en esas cosas. Si alguien me dice, yo la veo, digo, yo también la tengo que ver. No, estaba como muy empeñada en escribirla y el personaje, bueno, me salía, digamos, me faltaba la historia, pero el personaje prácticamente me salía de taquito. O Así sea, vos no que sabías hacia dónde exactamente, vos sabías cuál era el conflicto, porque además empieza, para quienes no lo leyeron, ¿no? Arranca en el conflicto, digamos, en sus deseos de fuga, etcétera. Vos ya sabías cuál era el problema del personaje, lo que no tenías era bueno, ¿y qué hago con eso? Ese era tu tema de por qué no la veías todavía como una novela. sí, sí, no sabía qué iba a pasar. No sabía qué iba a pasar entre los personajes, es decir, no lo sabía, es decir, sabía quiénes eran los personajes y bueno, digo, los largo y a ver qué pasa entre ellos y es un poco así, parece como muy romántico y mágico, no es decir, bueno, los personajes actúan solo, pero de alguna manera uno quiere escribir algo y termina escribiendo otra cosa y no está mal, porque en realidad, en el fondo, eso es lo más auténtico. Si uno termina escribiendo, como decía recién, uno termina buscando su historia o su voz, y el primer borrador, en general, son cosas más convencionales o consensuadas, ¿no? Que hay como que ir limpiando. Eso es Sí, para hay mí lo más también, ¿no? interesante. Una necesidad de, bueno, esto, como que yo, bueno, no solo yo, digamos, la mayoría siempre decimos esto, que los primeros borradores son un mal necesario, es lo primero que uno necesita, porque de la nada no se puede corregir, ¿no? Hay que ver algo, pero al principio es como que uno se lo está contando uno mismo, porque hay cosas que sabe que van a pasar y después no pasan, o que eso se ramifica y vos decís, pero pará, yo quería llegar a este evento, y hasta que llegás a ese evento pasaron 25 cosas que fueron apareciendo, entonces, bueno,
ir encontrando también, ¿no? Cómo esos caminos se van abriendo, y eso se nota también en la escritura, ¿no? O sea, porque en realidad es eso, por eso a veces, muchas veces, uno peca un poco de explicativo, porque en realidad te lo estás explicando a vos en ese primer borrador, estás como diciendo, bueno, no, esto está pasando por esto, ¿no? Y uno va limpiando después, porque es esto, por muy lindo, me encanta que hables de esto del trazado inicial, eh, porque sé que vos tenés como muy, en general, muy claro ese primer trazado para quedarte tranquila, digamos, pero después no vas a respetar, porque también hay una fantasía de empezar desde la nada, o la fantasía de que si me hago una escaleta súper bien definida, ¿no? Entonces esto va a fluir de una manera. Y en realidad nada te salva de la búsqueda, ¿no? O sea, si querés hacer algo que sea interesante, es eso, es ir buscando, ir haciéndose preguntas también a medida que uno va avanzando. Sí, aparte uno se va dando cuenta cuando escribís que hay cosas que no funcionan, y uno se empeña en eso, y dice, pero yo ya, a medida que vas escribiendo surgen cosas más interesantes, y uno tiene que saber sacrificarlas, si surgieron tres cosas mejores, bueno, esta la elimino, capaz hay que eliminar muchas páginas, yo he eliminado muchísimas páginas, y cuesta al principio, pero después no, después cuando uno tiene la totalidad, es casi como agradable, como ir al peluquero, ¿no? Uno va como sacando cosas Sí, impurezas y además lo va porque purificando. cuando uno saca lo que está, cobra otro valor, ¿no? Como que cuando la corrección la estás haciendo bien en el sentido con la conciencia de por qué estás corrigiendo, te estás acercando a lo que querías contar, en lo profundo, ¿no? No en la peripecia, en si le iba a pasar esto o lo otro, ¿no? Y muchas veces es en la corrección que uno se da cuenta que era lo que quería contar, ¿no? O sea, uno Sí, creía que iba por un lado y vos le decís, no, no, pero pará, yo en realidad estoy hablando de esto, ¿no? Esto es lo que me interesa generar esta sensación, o me interesa generar esta emoción en el lector, y bueno, para hacer eso tengo que construir desde acá, y esto está tentando, porque hay veces que hay cosas que están buenísimas, ¿no? Que están buenas realmente, pero no sirven para lo que estás haciendo. No es que estén mal. A veces la gente cree que uno saca páginas, a veces porque son una porquería, pero a veces no son una porquería, pero es, no. bueno, esta idea quedará para un cuento, quedará una situación de otra novela, o sea, son esos archivos que uno deja sueltos sabiendo que alguna cosa tienen, pero eso es lo más difícil de soltar, ¿no? Por lo menos para mí es cuando decís, che, pero a mí este episodio me gusta, sí, pero te juega en contra de, no sé, se cae la tensión acá o está generando algo que no es lo que está necesitando el texto. Sí, que es algo que a los principiantes les cuesta mucho, ¿no? Soltar un párrafo, un personaje, y uno ya con el tiempo se vuelve más criminal. Bueno, el personaje no funciona, lo eliminamos, Sí, por creo que más lindo que también te relaja sea. saber que nada es tan terminante, ¿no? Es una versión. Si la volvés a leer y de golpe decís, la verdad que había algo ahí que se cayó, porque yo saqué esto, lo volverás a poner. A mí no me pasó nunca, debo admitir. Pero de decir, no, ¿cómo saqué esto en general? Pero digo, son versiones, ¿no? Si no es que uno va a publicar el libro, supongo que si estás presionado porque eh, que en general por lo menos no conozco mucha gente que le pase eso, ¿no? Tengo que entregar el libro en un mes y de golpe lo volviste a abrir todo y te diste cuenta que no, que había un montón de cosas, estás cambiando un montón de cosas, y es como, bueno, si lo saco, ya está, no es que es una versión, esta ya es la versión final. En general, esos laburos gruesos son de las primeras revisiones, entonces hay todo el tiempo del mundo para después volver a traer cosas que de golpe te pareció que fue un poco abrupto haberlo sacado. Sí, eso lo noto mucho, voy a ser mala, cosa que estaba tardando No en me hacer. digas, vos Lo siendo veo, mala, no puedo lo veo creer. mucho en novelas o en libros que sacan autores, digamos, digamos, cuyas editoriales necesitan facturar, entonces está, al año siguiente ya está el nuevo libro de fulano o fulana, y vos lo lees y vos sentís esa, y gente que, bueno, sabe escribir, no es que es un mal libro, pero vos sentís que es como una primera horneada, que decís, qué lástima, porque este libro con 2 añitos, un poco, digamos, yo de Obse, pero me parece que para mí una obra algunos años tiene que llevar,
podría ser algo mucho mejor. Eso, me da como cierta lástima, ¿no? Ese apuro editorial que hace que las obras, que ciertas obras no sean lo que tienen que ser todavía, ¿no? Como sacar una torta antes de que esté cocida. Yo lo siento, me da como mucha bronca, Absolutamente. ¿no? Porque hay gente que Absolutamente. tiene talento, gente Sí, mala, sí, digo, por más. digamos, gente que vos decís, o libros mismos, ¿no? Que por lo menos en la opinión de uno es, puta, a esto le faltaba una edición más, ¿no? Como le faltaba por ahí un poco más de tiempo, un poco de reposar, que eso es también, ¿no? Digamos, para mí la escritura no es, a pesar de yo ser una persona muy ansiosa, sé que vos también en varias cosas, pero en realidad no es apto para ansiosos, ¿no? Porque tiene sus Sí, propios tiempos y hay cosas que las tenés que dejar reposar porque no, hay una distancia que tenés que tomar que a veces no hay otra técnica que tiempo, ¿no? Hay veces que sí, y hay veces que no, que si no lo dejas descansar un tiempo antes de volver a mirarlo, no vas a poder tener la objetividad para a veces hacer estas cosas, ¿no? Puede ser que puedas acelerar procesos cuando tenés un muy buen editor que tenga un ida y vuelta interesante y te proponga cosas y pueda hacerte de mirada externa eh, y a partir de eso ver, pero bueno, también el mercado está muy saturado y los editores en general esperan como versiones ya más terminadas, me convencen o me convencen, ¿no? Y punto. Entonces, bueno, ya por ahí ese laburo más artesanal tiene que venir ya hecho y no esperar que sea la editorial el que a partir de ese feedback termine de darle, como decís vos, ese último golpe de horno, ¿no? A ese libro, sí, pero absolutamente hay un dejar respirar los textos que también está bueno. Por ahí no tanto tiempo que uno ya no se halle, ¿no? Como decir, bueno, no sé si me sigue representando, ¿viste? Como pasa muchas veces con los libros sí, que uno no, ya publicó de y demás. muchos años no, pero a veces unos cuentos llevan tiempo y uno y los retoma y no salen y algunos se dejan en el camino, es decir, esto pasa mucho. Sí, hay cosas que se dejan en el camino, que hay que saber dejar, decir, bueno, no salió, o a veces uno pierde el interés en algo. Cuando uno no tiene el interés y ya es como no, si escribir algo, decir, realmente me importa, y uno tiene que ser sincero y decir, bueno, esto ya realmente no me importa y es duro, es como dejar algo, es como una relación, decir, bueno, ya no me importa más, hay que admitirlo, bueno, con texto pasa lo mismo. Por eso es importante esto que tiene, estar conectada con el texto. Capaz que no me siento todos los días a escribir, pero estoy conectada, si yo me puedo sentar y volver a engancharme, releer, y no como esto que vos decís, desconectarte, uno te desconecta sí, por meses de un texto, y sí, tiene un poco uno, como que es un riesgo, ¿no? Porque después tenés que volver a engancharte con ese clima, con esa problemática, por eso no es que hay que escribir 30 páginas por día, pero sí estar o buscando información, o buscando, o tomando notas, pero eso está bueno, cuando uno está conectado con el texto que está escribiendo, para mí esa es la situación ideal. Sí, además no sé si te pasa que es que cuando estás conectado y cuando ya el proyecto tiene una determinada forma y entonces es como que la pulsión misma de escribir te lleva a cierta constancia, ¿no? De estar todos los días un rato en ese proyecto y más, que es como que la realidad te diera, ¿no? Como que vas bebiendo cosas y decís, esto me lo voy a llevar, ¿no? Como que uno va también haciendo como una especie de acopio en la vida diaria de ese tono me gustó, no importa la conversación, pero el tono que tiene esa mina en el colectivo hablando con la otra, de esto me lo voy a afanar. ¿No? Hay una cosa donde uno va entrando como en ese mundo de poder ir. A veces está la fantasía de que uno por eso está escribiendo, no necesariamente, ¿no? Porque todo eso lo va lucubrando en su cabeza y hasta que no lo bajás a ese primer borrador solo queda ahí. Pero que te genera esa adrenalina de que estás en ese mundo, ¿no? Sí, eso está bueno. Así es la palabra adrenalina. Si no te provoca eso, está bien. También hay una cuota de sufrimiento cuando las cosas no salen. Es decir, hay muchas emociones que te atraviesan. No siempre genera felicidad la escritura. Eso es un mito, digamos, que uno se sienta y escribe y es feliz.
esa cosa. Sí, Pero tampoco es un sí, sufrimiento como quien golpea pico y, ¿no? Como cargar bolsas en el puerto, digo, ¿no? Porque están esas dos dicotomías, ¿no? Como escribir es la cosa más maravillosa del mundo o qué sufrimiento y hay que romperse entero porque si no te rompes en cada frase, y no sé qué, digamos. Y en realidad es como la vida misma, hay picos, hay momentos, hay veces que decís, ¿por qué carajo elegí esto y no elegí otra cosa? Y después te acordás que no servís para nada más y que aunque no quisieras, está en vos y bueno, y ya. Pero que tienen esos momentos, ¿no? Disfrutar de la adrenalina, disfrutar de cuando está bueno y cuando las cosas no salen, saber que bueno, en algún momento otras cosas que parecían que no iban a salir salieron y que tampoco pasa nada si no están saliendo. exacto, sí. Aparte de tener, en mi caso, tener la cabeza ocupada con proyectos de escritura, con lo que estoy escribiendo, es ideal porque me impide pensar en todas las estupideces que yo pienso, ¿no? Para el neurótico, digo, pensar la escritura es realmente maravilloso. No siempre me pasa, pero digo, es como un estado ideal. Eh, la otra vez había, por esto que volví a ver la charla con Angélica Gorodischer en el seminario de Elsa, eh, yo obviamente no hablé nada de todo lo que habló Gamerro porque me concentré, estaba haciendo, mirándolo a Angélica, pero Carlos Gamerro tenía una frase que me había encantado que dice, y que va justo en la línea de lo que vos estás diciendo. Dice, creo que cuando la gente te pregunta eso, bueno, ¿por qué sos escritor? ¿Por qué escribís? Creo que donde más sincero me siento es porque cuando me acuesto a la noche pienso en los problemas de mis personajes y no en los míos, y eso es un alivio tan enorme, Sí. ¿no? Entonces está bueno, es como, bueno, ya que mi mente no puede parar, ¿no? Y ya que estoy conectado a todos y estoy igual en el colectivo y qué sé yo, bueno, más vale que lo use para algo creativo, ¿no? Y salir de ese lugar a veces del rumiante. Sí, es paradójico. Uno sale de uno, pero al mismo tiempo uno está, digamos, es otro, es uno el que está ahí, ¿no? En todos los personajes, pero es bastante esquizofrénico, digo. Uno crea personajes, claramente uno está en todos los personajes, pero no es exactamente uno. Uno crea un personaje, una historia, y eso te O no permite, debería serlo. ¿qué cosa? O no ¿Qué? debería serlo, digamos. O sea, si uno hace su trabajo bien, ningún personaje es uno. ¿No? Si uno ficcionalizó bien, nunca, o sea, No, de todos los personajes hay cosas nuestras, pero no es... no, pero no me eh, refiero al tema de que se parezca a uno, sino en definitiva uno es el autor, entonces ahí hay una mirada del mundo, hay ideas, es decir, hay algo político, todo el libro es político, ¿no? Digamos, está la mirada de uno, o como decía Borges, ¿cómo era la? sí, tal vez parte de esa paradoja que decís es uno escribe para dejar de ser uno y al mismo tiempo no, digamos, no hay manera de que ese libro no sea uno, ¿no? O sea, uno escribe para alejarse de uno mismo, pero tu mirada la llevas a todos lados y cuando estás escribiendo lo que se plasma es eso, ¿no? Es un poco inevitable, sí, absolutamente. Pero ya que mencionaste lo político y que tiene que ver con lo histórico y demás, otra cosa que te quería preguntar sobre cómo pensás las cosas, ¿no? Por ejemplo, en La Mala Fe, ¿no? Que tiene, digamos, va tomando ciertos momentos claves de la historia argentina, ¿no? Y lo que te quería preguntar era si cuando vos te sentaste a escribir, vos ya sabías que ibas a abarcar determinados periodos, o sea, porque esto empieza desde la vida, desde la infancia de las niñas, de estas dos chicas, hasta que ya son jóvenes adultas, diríamos hoy, en los 20 cortos, ¿no? O si te partías, por ejemplo, de, no sé, los saqueos del 2001 y a partir de ahí dijiste, bueno, si quiero ir para atrás, entonces voy a estar agarrando la guerra de Malvinas y si quiero ir adelante, bueno, esto llega hasta el primer mandato de Cristina Kirchner, o si eso no fue parte del plan inicial y no simplemente fueron cosas que fueron pasando a medida que ibas escribiendo diciendo, bueno, en qué momento histórico estamos? Eh, al principio no tenía idea. Pero como son dos historias, dos puntos de vista, sí que quería que fueran épocas históricas diferentes, y después
en realidad me pasó lo mismo con otra novela que tengo ahora inédita, si necesito como contar las historias y después las voy como haciendo como el tejido, ¿no? Digo, después, bueno, cómo las voy enlazando, tramando, esa es la parte que más me interesa, porque uno ya sabe lo que va a contar te preguntas cómo lo vas a contar, y ahí cambio el punto de vista, el tercero, primera, y eso me gusta mucho, los tiempos, lo cambio un montón de veces, cambio los capítulos del lugar, si esto va antes o después, es la parte que más me gusta, porque es la parte, digamos, más del oficio, ¿no? Y una vez que sé la historia, bueno, ahí, digamos, en algún momento, no recuerdo, me imagino que tenía toda la historia y ahí empecé como a ver el tema de lo histórico, que no es que es histórico, sino es como un trasfondo, ¿no? De hecho, en algún momento me pregunté si tenía que ponerle o no años, porque viste que la novela tiene como los años, porque dijo, si no esto va a ser un caos, digo, sobre todo para gente que no, digo, si algún día me leo un checo, porque no sé, no está obligado a conocer quién era Menem o qué pasó en el 2001, digo, me interesa también que sea legible en cualquier época y en cualquier lugar, si bien es una novela, como muy local, bueno, pero eso no impide, ¿no? Si no, no podríamos leer nada, ni a Tolstoy, ni a nadie, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, que digamos, no estaba, no es algo que estuviera delimitado, digamos, no es que vos sabías a priori que, bueno, yo quiero narrar este momento histórico, este momento histórico, este momento histórico, sino que es a partir de la historia, los personajes, las delimitaciones de tiempos, que eso fue surgiendo, digamos, a partir de decir, bueno, ok, van a haber pasado, necesito que haya mucha distancia entre la niña y la que narra después, porque bueno, es una novela que va, para quienes no la leyeron, y no vuelvo a mostrar, ya que los tengo acá, ¿no? La mala fe, que va intercalando las temporalidades, ¿no? Las dos narradoras y sus Más que nada la mala temporalidades. fe. Y no es lineal, no es que tenemos toda la infancia junta, toda la adolescencia junta, sino que entonces era necesario también por una cuestión clara en la cabeza del lector de, bueno, en qué momento histórico estoy anclado, ¿no? En ese sentido, pero bueno, no es que fuera, no era parte de ese plan inicial cuando la empezaste a escribir, digamos, no estaba eso marcado en ese No, plan no, no, cuando... no, no, para nada, pero quería decir que la mala fe representa un poco mi generación, entonces era como que los dos personajes y las ubicaba en el 2001 y después quería hablar de la infancia, en realidad lo conté al revés, empecé con con las infancias de ella, forzosamente iba a aparecer el alfonsinismo, el final de la dictadura, entonces como que, tenía que tener digamos, cierta coherencia histórica y también que me interesaba contar un poco, pero un poco, digamos, como trasfondo, cómo fue, digamos, una infancia después de la dictadura, el clima Claro. que se vivía. Bueno, me interesa como dar pinceladas de eso, ¿no? Me pasa en otra novela que escribí, que no pertenece a mi generación, y para la cual tuve que investigar, pero digamos, me presentan esos problemas. Si el personaje tiene tal edad, digamos, podría haber pasado por esto, y de pronto digo, uy, acá pasó, no sé, el cordobazo, y bueno, y me tiento. Como que la historia me tienta a mí, ¿no? No es que yo quiera hablar de historia. Si bien a mí me gusta mucho la historia, y estuve a punto de estudiar historia, pero al final terminé estudiando letras, es como que, no es que digo, quiero hablar de Malvinas, no es que me interesa, pero cuando los personajes aparecen y no sé, las chicas van a estar digamos, en la guerra de Malvinas cuando cantábamos El que no salta es un inglés, digamos, me acuerdo perfectamente de eso. Entonces, todo eso como que aparece ahí, me parece como que no sé, a mí me resulta inevitable. No es que me parezca importante una novela, ¿eh? A mí, como que me sale siempre, se me Y mete es la que es un historia. poco como concebís a tus personajes, no los podés concebir, digamos, en tu caso particular, no los podés concebir por fuera de un contexto histórico, digamos. A vos parte de lo que te interesa es cómo los atraviesa, porque no es que hay un tratado sobre Malvinas acá o sobre los saqueos y demás, sino es ver cómo ese contexto opera sobre la subjetividad de los personajes, ¿no? Y eso de nuevo, estamos hablando del recorte, la mirada de mundo,
¿no? Así como estimo que no le pifio al decir que vos no te podés pensar por fuera de tu contexto histórico, digamos, obviamente nadie puede estar por fuera de su contexto histórico, pero lo que voy es, sos una persona que está atenta, ¿no? A lo que pasa, y eso te llega, te impacta y demás, bueno, a vos te interesa, ese tipo de personajes te interesan, ¿no? Y entonces es lógico que eso aparezca en tu literatura, ¿no? Resulta un poco casi inevitable. Sí, aparece, y eso, esas son las cosas que aparecen cuando uno escribe, digamos, pues eso no, esas cosas no estaban en el borrador del plan inicial. Y de pronto aparece tal personaje y te lleva a una temática que en principio no te interesaba, pero si uno va y la investiga y la pone en un personaje es porque en el fondo te interesa y termina teniendo un peso muy importante. Por eso digo que es como una aventura, digamos, esto de ir buscando, incluso con los cuentos pasa a veces, ¿no? Que uno tenga más trazado el camino en las versiones, va pasando eso, ¿no? Digamos, es como, es algo que nunca te deja de sorprender, digamos, si uno lo hiciera automáticamente o se repitiera, y se repitiera la misma receta siempre, que sería fácil, eh, digamos, capaz no tendría tanto asombro, ¿no? Digamos, eso es lo que me gusta, que me siga asombrando, digamos, dónde Sería te puedes llevar. aburridísimo, además, por lo menos para mí sería aburridísimo escribir así. ¿No? Como diciendo, bueno, ahora necesito, bueno, ahora viene esto, ¿no? Como, digo, para mí parte de la adrenalina que genera es porque no sabes muy bien, o sea, es la adrenalina como cuando te tiras en tirolesa, digamos, vos ves que hay ahí un lugar y sabés que vas a llegar, pero no, bueno, hay que atravesarlo hasta que uno no lo... Y esas cosas es lo que para mí lo hace divertido, ¿no? Y Eh, riesgoso también, porque y digo, riesgoso. Porque a veces, además, por supuesto, le podés pifiar, ¿no? A veces uno cree que porque está innovando o está haciendo algo, digamos, es fácil también, hay tranquilidad en la repetición, ¿no? claro, Si no, el libro riesgoso en el anterior sentido, funcionó y hago una nueva versión, digamos, las cosas que funcionaron, ¿no? Y demás, y me apoyo ahí, bueno, algo ya funcionó antes, ¿no? Entonces a veces eso es tranquilizador. Pero bueno, para mí se vuelve aburrido, por lo menos para sí, mí. riesgoso en ese sentido, en hacer algo nuevo, pero también pensaba riesgoso en el sentido de que a veces uno se mete en lugares que uno no se imaginaba meterse. Es decir, vos querías hablar de tal cosa y de pronto terminaste metido en, no sé, me pasó en la última novela, no, dije, en este personaje yo no me voy a meter porque es un personaje incorrecto, para mí era un personaje, digamos que no, y me metí. Y la verdad que es el que Como mejor. cuando en Desencanto van a un bar swinger, digamos, ese tipo de cosas que decís, ¿cómo terminé yo acá? No, sí, esto es un poquito más turbio, pero yo soy un personaje muy condenable, digamos, desde lo histórico. Yo digo, si hay algo que sé es que en esta cabeza no me voy a meter y esto va a ser un hueco. Y me terminé metiendo ahí de lleno y me encantó. Entonces, es como, y me sentía muy incómoda, porque era muy incómoda, pero es extraño porque la gente que lo leyó dice, este personaje te funciona muy bien. Era algo que yo, digamos, no me iba a meter, pero es incómodo, porque digo, ¿por qué me metí en esta? ¿Por qué me tengo que meter acá? Digo, no era la idea original. La idea original era hacer algo divertido. Me metí en una novela muy turbia. O sea que, digo, el día que quiera hacer una novela liviana, voy a escribir una novela bien densa y después No, capaz no, me yo cae. creo que el secreto está que tenés que ir en contra de lo que decís que vas a hacer. O sea, vos decís, quiero escribir una bien oscura, que la gente eh, se sienta mal, que no sé qué, y ahí te va a salir una comedia blanca, ¿viste? Esa que la gente se va Una comedia por el subte romántica. riéndose. Sí, una comedia romántica. Me gustaría escribir una comedia romántica. ¿Te gustaría escribir una novela romántica? Sí, sí, porque sería un logro. Porque no, algo tipo las series de Netflix, me gusta, pero no me sale, no me sale. Siempre hay algo No, no, tiene su incómodo. arte, tiene su arte como
como todo, para mí la literatura sí que es de un género tan marcado. Olvidémonos que además tiene mala prensa y todo lo demás. Digo, ya que estamos en San Valentín, podemos hablar un poco de la No, novela no, pero romántica, no ¿no? lo decía no lo decía como hablando mal, como diciendo, ay, yo no puedo escribir No, eso, no, no. no, Digo, no, ya sé, por es eso, un pero arte digo, para escribir mí la eso. parte que tiene más difícil toda novela, digamos, incluso la novela negra, digo, ¿no? Como lo que es tan marcado de género es cómo darle una vuelta de tuerca a los clichés del género. O sea, cómo seguir diciendo, esto sigue siendo una comedia romántica, esto sigue siendo y demás, pero encontrarle una vuelta de tuerca que trascienda el ahora va a pasar esto y que el lector, digo, para no perder la sorpresa, volvemos a lo mismo, ¿no? No se pierda esa sensación de, upa, se me ocurrió esto, pasó esto, ¿no? A veces para mí eso es un gran desafío. Tengo entendido que Charlie Feeling, el del mal menor, Mm. le gustaba mucho, no tiene muchas novelas, murió joven además, pero que le gustaba eso, las novelas de género, ¿no? Entonces tiene la novela de terror, tiene el policial, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo me meto yo? A mí me encanta realmente lo que hizo el tipo, ¿no? Pero eh, lograr eso, ¿no? Pero bueno, también es cierto que uno no tiene tanta decisión, a veces la gente no nos cree esto, ¿no? Pero uno no tiene tanta decisión como cree. De, voy a escribir esto, quiero escribir este género, ¿no? Y es como que la cabeza, tu mirada del mundo va a un determinado lado, no es tan sencillo, ¿no? Incluso si uno se arma el argumento de una linda novela romántica y demás, y qué sé yo, y se te va a meter muchas cosas, ¿no? Sí, por eso Entonces, digo hay que veces que, hay algo que se impone, y no sé, a veces como que sí, los personajes se cobran vida de alguna manera, uno los crea, pero uno dice, pero ¿en qué momento este personaje se convirtió en esto? Bueno, lo hice yo, obviamente, pero digo, no estaba en mis planes. Y me gusta, digamos, el personaje, me gusta en el sentido, no que, me parece buenísimo, digo, me gusta, digamos, más ese personaje donde terminó, la idea original que capaz era como más convencional. Y si eso no funciona, bueno, quedará descartado, como pasa tantas veces, pues no funciona y bueno, se descarta. ¿Qué va a hacer? claro, claro. Bueno, y para ir terminando, lo último que te quería preguntar, porque hablamos sobre todo mucho más de por ahí de novela que de cuento, ¿no? Porque hay una dificultad en el libro de cuentos, ¿no? Cada cuento tiene su dificultad puntual, pero a la hora de armar un libro, ¿no? Debo decir, bueno, todo esto pertenece, todo esto puede convivir bien dentro de un mismo libro, ¿no? Yo sé que tenés dos, si no me equivoco, libros de cuentos todavía inéditos, ¿no? Sí. O me falta alguno. No, no, no. No, no. Son dos. ¿Cómo No. los pensaste? También sé que hay uno que es sobre viajes, ¿no? Cada transcurre en cada ciudad. ¿Eso lo pensaste también a priori como un proyecto? ¿Eso fue algo que se fue dando? ¿Ya tenías tres cuentos de eso y dijiste, upa, acá hay una misma temática? ¿Eran un mismo libro y lo dividiste? Digo, pensando que tenés dos libros de cuento. ¿Alguna vez pensaste en decir, bueno, desarmo el libro de viajes como de viaje y hago otra cosa? ¿Cómo los pensaste esos universos? Uno es un libro de cuentos, digamos, clásico, ¿no? Es decir, que hay diferentes temáticas, incluso diferentes géneros, y digamos, que tampoco está definido. O sea, lo definiré el día que lo publique porque tengo muchos cuentos. Entonces, estaría bueno, como te contaba al principio con Signo de los Tiempos, un día sentarme y decir, bueno, ¿qué cuentos entrarían en este segundo libro de cuentos? Eso por un lado sería, digamos, exactamente con la misma lógica que es el primero. Este sería más difícil porque hay de todo, ¿no? Hay como un universo como más amplio, el otro era más de jóvenes, acá hay cuentos fantásticos, hay cuentos, sí, realistas, cuentos como más ambiguos. Eh, y el otro, el que mencionas, el de los viajes, en realidad comenzó porque me hicieron un encargo, que al final para un libro que nunca se hizo, teníamos que elegir una ciudad y escribir una historia. Y ese proyecto cayó y yo me quedé con un cuento que era sobre Ámsterdam. Y después me dije, bueno, voy a escribir sobre otros, capaz estaría bueno escribir donde digamos, historias que transcurran en lugares donde yo estuve,
y escribí dos o tres y así digamos, fui escribiendo los otros. No es no es un libro cerrado porque, digamos, siempre pienso que puedo poner algún que otro cuento, eh, Sí, pero digamos, eso tiene los libros de cuentos, ¿no? Que es fácil no verlo como cerrado, porque siempre podría entrar, siempre podrías, no es simplemente, bueno, escribo un cuento más y entra, sino que decís, bueno, puedo decir, me parece que estaría bueno sumarle otro que haga contrapeso con este, o siento que este que me quedó de esta sola temática, o es el único fantástico que hay, por ahí si le sumo otro fantástico queda más equilibrado, ¿no? Como que siempre hay posibilidades de armar otra lógica con el libro de cuentos. sí, en este caso son todos cuentos realistas, atravesados por gente que viaja o que hace turismo, y también algo más personal, digamos, gente que la pasa mal cuando viaja. Que- porque si no, no es interesante. Cuando vamos a contar una historia donde la gente la pasa bien, no hay historia. Entonces siempre le pasan cosas, tienen un Yo siempre robo, se dije de ese libro que pelean. es para demostrar que aunque uno viaje no se deja a sí mismo atrás, ¿no? Creo Claro, que si ese es hay el algo que problema. queda claro en todos esos personajes es eso. Claro, la neurosis es de, no, voy a pasarla bárbaro y esa obligación de pasarla bárbara y en realidad, nada, es decir, puedes pasarla bárbaro en cualquier lugar, no necesariamente pero bueno, es esa fantasía que uno tiene, ¿no? De ir al lugar donde va a estar bien, donde va a estar perfecto, y si vas con esa idea general, las cosas no salen así. Eso es lo que me interesaba, ¿no? Esa neurosis de la felicidad del viajero. Auspiciado por Despegar. Pero ¿y en qué momento dijiste? Porque vos dijiste, bueno, puedo escribir un par más. ¿Y cuándo dijiste voy a escribir un libro entero? Porque ¿cuántos son? ¿Como 12, 13 cuentos esos? No sé, no me acuerdo, la verdad que no sé. Por ahí están. No creo que son muchos, no, parece que son 9, 10. No sé, no me acuerdo en qué momento, no, la verdad que no. Fui escribiendo, no, o sea, creo cuando tuve 3 por ahí. Pero no te sentaste a escribirlo como si fuera una novela, en el sentido de estoy con este proyecto de este libro de cuentos. Fueron apareciendo cuentos que los ibas escribiendo y después miraste y dijiste, bueno, ya es una cantidad interesante, esto ya puede ser un libro. Sí, fueron más o menos una época que lo fui escribiendo, después algunos, digamos, sí, no recuerdo muy bien, la verdad que no tengo memoria de cómo va la cronología de lo que escribo, porque voy y vengo, puede estar en la novela, en un cuento, Claro, a eso eh, iba. no recuerdo ni cuánto tiempo me lleva, así que me lleva mucho tiempo todo, pero no me acuerdo. Bueno, eso, lo de cuánto tiempo lleva igual es medio difícil, ¿no? Porque las revisiones, digamos, si fuera un libro que, no sé, entre que lo empezás, tuvieras como un contrato, esas cosas que por ahí en Argentina no pasan tanto de, en general uno presenta cuando ya está cerrado el libro, no es, bueno, te contrato para el libro que sigue y lo quiero para tal, no sé, lo quiero en un año y medio, lo quiero para tal cosa, entonces el tiempo es como más acotado y es más claro de delimitar. Estas cosas que hay cuentos que por ahí los escribiste en el 2015 y cosas que por ahí puedes haber escrito en el 2020 y demás, y bueno, ¿cuánto me llevó a armar esto? Y no sé, no es tan fácil de delimitar, ¿no? En ese sentido. Pero, pero bueno, sí esta cuestión me interesaba también ver eso, vos vas y volvés, digamos, de un género al otro, digamos, a veces te tomás un descanso si estás escribiendo una novela y demás, ¿ese descanso es porque se te cruzó un tema de cuento o porque estás necesitando un descanso? Las dos cosas puede ser. Terminé con un capítulo y sí necesito como respirar, y voy a retomar tal cuento que no me salió o tal otro, sí. Y bueno, hay cuentos que ya, digamos, ya me tienen harta, entonces como que, ¿viste? Digo, no sé, el día que los publique capaz alguien les va a encontrar algo y ahí, sí, uno lo revé el lenguaje y todo, pero no sé si voy a cambiar la idea, digamos, si no sé si van a cambiar mucho, pero nunca se sabe. Uno dice eso, pero al final no termina corrigiendo todo el tiempo. Claro, si vas a, bueno, también puede pasar, ¿no? Esas cosas de rearmar cosas, sobre todo cuando tenés tanto volumen de cuentos, siempre hay una opción de, bueno,
por ahí no el de viajes, si la idea es una misma temática, ¿no? Pero cuando no es un libro temático, esto de sacar figuritas y poner otras, ¿no? De decir, pará, me parece que ahora que lo leo, esta historia medio que me desentona, porque yo ya estaba yéndome hacia otro lado, y prefiero por ahí guardármelo para otra serie de cuentos que voy a estar escribiendo que me parece que van por ahí. Después uno descubre que por ahí no iba a ir por ahí porque la vida es así, ¿no? Pero son esas cosas que hace justamente que sea un universo como más abierto, ¿no? El del cuento, que también lo vuelve más complejo a la hora del cierre, para mí por lo menos, ¿no? Es decir, bueno, listo, se cerró. Por eso están buenos los concursos, ¿no? Porque es una manera de decir, bueno, tengo que convertir todo esto en un proyecto cerrado, ¿no? Y bueno, qué lógica le pongo, cómo lo armo, ¿no? Qué cosas, e incluso ponerse a ver cosas que a veces uno como autor no suele hacer tanto, ¿no? Pero decir, bueno, ¿cuál es el eje en común? Cosas así como más desde afuera, ¿no? De verlas. Del armado, sí, que va primero, que es muy importante, el primer cuento, el último, eso está Sí, muy la bueno. recopilación misma, ¿no? Que tiene. Después los lectores hacen lo que quieren, por supuesto, ¿no? Sí. Uno por ahí pensó todo un derrotero de lectura y te dice, no, yo empiezo por los que me gustan más los títulos, o empiezo por el que es más corto, o empiezo por el que es más largo, y toda esa lógica que uno trazó no existe, pero bueno, uno la hace, ¿no? De decir, bueno, este me parece, y no, pero este al lado de este no, porque no. Y después el lector hace. Los lectores son así, ¿no? Uno no tiene ningún control. Pero por suerte que en general uno no se entera de que esas cosas pasen. Bueno, Romy, la verdad, un placer inmenso. No sé si hay algo que quieras agregar, algo que no hayas llegado a mencionar, algo que no te pregunté. No, yo estaba pensando en el título de esta charla, como era De recuérdame proyecto al libro. el proyecto al libro. Claro, es, digamos, me imagino que mucha gente habrá pensado, uy, ¿cómo se llega a un libro? En realidad no, y por No, suerte igual no. traté de aclarar que cuando digo libro, no es el libro, Claro, es obra, es una obra, es ese porque, primer borrador, ¿no? porque llegar al libro ya es otra historia y es un No, poquito llegar más, al libro vos decís como publicado, como cómo claro, llego a que me publiquen. No, esa no claro. sería la Esa es charla. otra charla, Cayeron en un muy mal lugar para eso. esa es otra charla menos divertida capaz o menos interesante, ¿no? Que tiene que ver No, con... eso de última es una buena charla para los editores, qué sé yo. Sí, bueno, editores y escritores también, ¿no? Podría ser, pero digo, sí, la idea es, digamos, del proyecto al libro de uno, ¿no? A la obra, decir, bueno, terminé. Después la publicación es otra cosa, ¿no? Una vez un señor, no me acuerdo, le dijo, nena, esta señora hace libros, le dijo. Yo me digo, pobre chico, ¿qué pensar? Que los armo, que dibujo las... Y ahí me quedé pensando, la gente entre obra y libro no hace mucha diferencia. Una cosa es una obra, la cosa es un libro, digamos, un libro, ¿no? Es un libro de cocina. Eh, y la obra también es como algo muy, ¿qué es una obra? Tiene que estar publicada, no sé, lo que tengo en el cajón, lo que no está publicado, esa novela que hablamos al principio, de la que yo siento un poco horror, ¿es obra, no es obra? Digamos, es como, es lo que está publicado, no sé. Por eso, no sé, quería aclarar, digamos, que el libro en sí, digamos, en el sentido de, hablamos en el sentido del proyecto de obra terminada, lo abordamos desde ese punto de vista, ¿no? Sí, en realidad para mí no es que me interese tanto cómo se llega a la obra 100% terminada, pero sí cuando uno dice, bueno, esto es un libro, ¿no? Ya no es solamente un proyecto de escritura, ¿no? De, bueno, quiero hacer esto y demás, sino que hay algo que uno dice, bueno, esto ya es algo a partir de lo cual puedo trabajar, ¿no? Ese primer manuscrito, por muy crudo que sea, pero que uno ya ve una totalidad y entiende de qué va. Después puede pasar que el narrador vaya a cambiar completamente, que, digamos, parte de la trama desaparezca, digamos, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Pero cuando uno ya lo consigue como una totalidad, que para eso hay que tener un primer borrador, porque con que esté solo en tu cabeza no alcanza, porque justamente no se escribe solo en la cabeza, ¿no? Es todo esto que vos marcaste también, ¿no? De que hay todo un proceso que se te escapa
de lo que uno cree que controla, ¿no? Y que tiene que ir descubriendo y, pero después tomar distancia y que eso cierre, ¿no? Porque si no son como si fueran malos folletines, ¿no? Como en el sentido de todo por entregas a capítulo las cosas cambian, ¿no? Y no hay un cierre lógico, ¿no? Un personaje de una manera en un capítulo, pero en otro es completamente distinto y en el cuarto es de una manera completamente distinta. Y cuando haces la corrección no decís, bueno, ¿cómo es este personaje en serio? ¿Cómo hago para que esto sea lógico, para que parezca posible? Eh, y ahí por ahí haces que eso que hacía en ese capítulo lo hace otro personaje, porque lo estabas necesitando, ¿no? Pero para hacer todo eso necesitas ya tener ese mal necesario, ¿no? Ese primer borrador, si no es como que estás avanzando en tu neurosis. Sí, sí, y uno puede seguir haciendo un montón de borradores, tomar notas y muchos proyectos. La verdad de la milanesa, como le gusta decir a Cristina, está cuando uno empieza a escribir, para mí por lo menos. O como dice Liliana, las ganas de escribir vienen escribiendo, y es así. Es decir, yo me pongo a escribir ya la primera frase, ya que es una porquería, y ya tengo un problema, tengo que corregir esa frase. Y después, bueno, y ahí me puedo pasar 2 horas viendo ese párrafo que después a los 15 días voy a eliminar. Pero bueno, digo, si te gusta eso, pasás el tiempo en eso. Y así, a ponchonazos, vas llegando a hacer un cuento, que será bueno, ¿no? Eso después lo juzgará la gente, pero digo, llegás a un Sí, pero es texto. lo mejor que vos pudiste hacer. Yo creo que el parámetro tiene que estar ahí, ¿no? Que es lo mejor que yo puedo hacer en esta etapa. También uno después hay cosas que odia, que hizo, que se publicaron, que en su momento era lo mejor que podías hacer. A veces no las odias, simplemente que no podrías reescribir, no podrías escribir eso. Hay veces que hay gente que te dice, yo quemaría tal o cual libro, o quemaría tal o cual cuento. Eh, pero bueno, en ese momento con las herramientas, son como las malas decisiones que uno, o sea, esas decisiones que en su momento uno tomó y cuando las miras hacia el pasado es, ¿cómo se me ocurrió hacer tal cosa, no? Y además, bueno, sí, pero porque ahora sos ¿no? Sos esta persona, pero cuando tomaste esa decisión, si la tomaste pensando que era la mejor decisión y habiéndolo reflexionado, y bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es la mejor versión de lo que pudiste llegar en ese momento. Si años después eso te parece que no está a la altura de lo que estás haciendo, mejor, quiere decir, peor, a mí me parece más triste lo otro, ¿no? Qué bien que escribía antes. Hace 20 años me salieron unos cuentos buenísimos, ¿no? A veces Decís, puta, pasa, porque ¿eh? pasaron 20 años y no mejoraste en nada, ¿qué onda? No, pero hay escritores que pasa, ¿no? Que se repiten y que uno dice, bueno, me quedo con lo que escribiste al principio, o otros que, digamos, que como Borges, digamos, que iban cambiando y cambian los poemas y bueno, lo que pasa es que Borges tuvo la suerte de vivir mucho tiempo. Yo creo que no hay que releerse, a mí me da pánico leer algo que publiqué. Sí, yo Primero, opino lo mismo. considero que es una estupidez, primero digo, ¿por qué hice No esta sé cómo estupidez? hace la gente cuando tiene que hacer la hora reunida y ese tipo de cosas que estás obligado a volver a leer. Sí, es horrible. Eh, Es no, no horrible sé porque cómo. voy a leer una frase que no me gusta y me voy a querer matar porque ya está publicada. Igual, tampoco nadie los lee, pero digamos, son esas fantasías que uno tiene. Pero por eso no hay que releer cosas que uno ya publicó, porque es como ver las fotos cuando uno tenía 15 años, ¿no? Es decir, no, ya no, ya no Ya no soy la soy, que era. para bien o para mal, Para bien depende. o para mal, tal cual. Y generalmente es por las dos cosas. Generalmente las dos cosas pasan al mismo tiempo, ¿no? Para bien y para mal, las dos cosas al mismo tiempo, sí, sí, tal cual. Yo coincido plenamente, sí. Sí. Bueno, Romy, la verdad, un placer inmenso. No, como Hemos consejo sobrevivido a nuestro primer vivo. para la gente que quiere escribir, que escriba, que escriba en el sentido de que no se haga, que no haga, digamos, tantos planes, porque al final se terminan rompiendo los planes, por lo menos en mi Sí, experiencia. sí, sí, y que además, bueno, o sea, está bien necesitar los planes. Digo, vos lo haces a sabiendas que lo vas a olvidar, pero que no, los pingos se ven en la cancha, digamos, o sea, hay cosas que las vas a descubrir estando ahí, que la verdad que también la da la práctica, ¿no?
en el sentido de así como nadie pretende un día decir, ahora empiezo a correr y poder correr 10 kilómetros y no cansarse, ¿no? Si no hay una práctica constante de la escritura, también es muy difícil que las cosas se vayan dando, ¿no? O sea, eh, hay ahí también yo digo, calentar la mano, ¿no? Cuando uno está escribiendo, que los primeros párrafos y todo lo demás siempre son de cada sesión de escritura, no suelen ser las mejores, ¿no? Y bueno, vas entrando, vas entrando, vas entrando y eso de a poco cobra otro vuelo. Así que sí, para terminar en un lugar optimista, sí, sí, hay que escribir. Si el deseo está ahí, hay que hacerlo. Así es. Bueno. Así es. Bueno, un placer enorme, Bueno, gracias a quienes hayan estado del otro lado, espero que lo hayan disfrutado y bueno, un abrazo inmenso, Romy. chao, chao. Chao.